Hola, ¿qué tal? El incremento de las violencias de género demanda profesionales preparados que atiendan esta problemática social. Casa Gaviota, un vuelo sin violencia, te invita a formar parte del Diplomado de Atención a las Violencias de Género, metodología de intervención psicoemocional, jurídica y social. Adquiere una formación multidisciplinaria con perspectiva de género que te permitirá tu crecimiento personal La especialización de tu trabajo profesional. y la transformación social. Logra una visión más profunda del fenómeno de las violencias. La sensibilización para atender con perspectiva de género. Conocimiento sobre los derechos y obligaciones legales de las mujeres. Herramientas psicológicas y holísticas para el acompañamiento integral. Capacidad de análisis para el abordaje o la difusión de las noticias. Creación de mensajes publicitarios que promuevan la igualdad. Todos y todas desde cualquier ámbito profesional podemos participar en la responsabilidad de erradicar la violencia. ¡Inscríbete ya! Este diplomado es para ti. Para mayores informes, consulta www.casagaviota.org. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Nuevamente con ustedes, trayendo temas súper interesantes y todos ellos buscando promover la perspectiva de género, que es hoy una herramienta indispensable y yo diría obligatoria para todos los profesionistas de cualquier carrera. Está con nosotros la psicóloga, doctora Claudia Ojano. Ella es especialista en la atención de enfermedades mentales en mujeres y hombres, pero sobre todo en mujeres en situación de violencia, y está con nosotros para platicar. Hola Claudia, ¿cómo estás? Buenas tardes, Lolita. Un gusto estar contigo. Igualmente, esta parte de la tecnología nos hace, de las cosas difíciles que hemos vivido en la pandemia, también encontramos algunos beneficios como Sí. podemos conectarnos y vernos desde tan lejos, porque tú estás ahorita en Bolivia, Sí, ¿verdad? así es. Ujú. Pues mira, nos volvimos a encontrar y finalmente a trabajar juntas en estos temas tan importantes para la mujer y para la sociedad. Bueno, pues el tema de hoy es la salud mental en las mujeres, vista desde una perspectiva de género. Y yo te quisiera preguntar primero, ¿qué te hizo estudiar psiquiatría? Cuéntame. Bueno, mira, a mí me interesaban los temas de salud, ¿no? Sin embargo, también me interesaban los temas de conducta, el comportamiento humano, las emociones, el entender por qué sentimos de una manera, por qué nos comportamos, cómo influye nuestro entorno en nuestro comportamiento, cómo influyen las dinámicas familiares en lo que nosotros vivimos, cómo formamos esa personalidad. Quería saber cómo se desarrollaban las enfermedades afectivas, por ejemplo, que es lo que yo más conocía, digamos, depresión, ansiedad, es lo que identificaba. Y decía, pero ¿cómo puedo tratar? ¿Cómo puedo atender? ¿De dónde viene? O sea, quería saber todo al respecto. Y entonces, digamos que me llamaba la atención, ¿no? El poder especializarme en psiquiatría. De hecho, cuando estaba en formación en la carrera de medicina, me acuerdo que veía pacientes de medicina interna y generalmente los médicos entramos apurados, ¿no? Y a ver cómo está, diuresis, y vamos viendo signos vitales, cómo estuvo y demás, ¿no? Pero nadie le pregunta cómo está, cómo durmió, cómo se sintió, ver cómo la persona va mejorando y cómo está su estado de ánimo, ¿no? Desde ahí empezó a llamarme la atención y yo por eso decidí también, ¿no? Especializarme en esta área De psiquiatría. de ¿Cuál es la psiquiatría. misión de un psiquiatra? ¿Qué es? ¿Perdón? ¿Cuál es la misión de un psiquiatra? Bueno, mira, los psiquiatras podemos ver los trastornos mentales, ¿no? Tratar a personas que tienen trastornos mentales. Y estos, por ejemplo, se dividen en trastornos mentales que son graves y digamos que los que no son graves o agudos, ¿no? Pero en general tratamos esto. Nos dedicamos a la salud mental en estos aspectos. Los psicólogos también
se dedican a la salud mental, pero nosotros, digamos que vemos más la parte biológica, ¿no? Está relacionado también con el tratamiento que les damos, que es un tratamiento farmacológico, y también tiene que ver, vemos otros aspectos relacionados también a temas de salud en general, problemas de tiroides que están afectando a la salud mental, o sea, podemos correlacionar, ¿no? Y también los médicos psiquiatras pueden tener estudios en psicoterapia, otros tipos de intervención para poder ayudar mejor a los pacientes. Oye, Claudia, yo quisiera preguntarte, ¿las enfermedades mentales de los hombres y mujeres son iguales? No, mira que hay muchas diferencias. Son básicas, mira, y tienen mucho que ver también con las creencias culturales que tenemos, lo que hemos aprendido, lo que se nos ha enseñado. Por ejemplo, por estudios que se han hecho, investigaciones, ven que los trastornos afectivos son más frecuentes en mujeres. ¿Cuáles son los trastornos afectivos? La depresión, trastornos de ansiedad, ¿no? Que se presentan en las mujeres porque ellas buscan más atención para estos aspectos. Eso es uno. Luego, las mujeres buscan atención médica. Si les pasa algo, se sienten mal, buscan eso, van al médico, realizan chequeos. Si bien no van directo a salud mental, primero van a un primer nivel, a medicina general, ¿no? A medicina familiar. Y ahí se les detecta algún problema, ¿no? Pero se atienden. En cambio, los hombres no se atienden, no tienen la costumbre de ir y buscar atención médica. Ahora, cuando presentan un problema, se ha visto que ellos tienen más tendencia a consumo de sustancias, ¿no? Alcoholismo, tabaquismo, consumo de otras sustancias, es lo que más prevalece en ellos. Y también se ha visto que puede que estén ellos también sufriendo de depresión, pero que no lo pueden, no lo notan, no lo verbalizan, no buscan ayuda. Y esto se traduce, por ejemplo, en sus comportamientos irritables o comportamientos agresivos, o en esto mismo de buscar un poco de, digamos, como que de sedante a través del alcohol. Y entonces hay una diferencia. Y esta diferencia se podría, bueno, sí se puede percibir desde no teniendo perspectiva de género, o crees que sea importante la perspectiva de género para poder visibilizar estas diferencias en las enfermedades. Bueno, mira, los estudios, cuando estudiamos esto, todos los estudios nos van arrojando estos resultados. Si no tenemos perspectiva de género, pues vemos y decimos, oh, le buscamos algunas causas a esto. Pero si integramos la perspectiva de género, podemos entender mucho más por qué suceden todas estas cosas, por qué los hombres tienen esa tendencia a mostrar. ¿Por qué no hay depresión en hombres? O sea, ¿por qué no se puede, digamos, hacer con datos estadísticos y demás, mediante encuestas, investigaciones? Porque no lo verbalizan, porque los mandatos culturales que tienen internalizados no les permiten decir que tienen un problema porque mostrarían debilidad. Claro que eso está cambiando poco a poco en algunos sectores, pero en general eso muestra debilidad, o sea, no pueden enfermarse, ellos deben tener esa imagen de fuerza para ellos mismos, o sea, desde que estamos pequeñitos, a los hombres no se les permite demostrar emociones, no se les permite, o sea, yo sé que ahorita van a decir muchas personas que ya eso ha cambiado, pero todavía se puede ver eres niño, no llores, ¿cómo vas a llorar? Ya, cálmate, ¿no? O sea, no se les permite expresarse. En cambio, a las niñas, si se cae, llora, se le consuela, se va con ella, porque está permitido que la mujer muestre emociones y a la vez mostrar emociones es un signo de debilidad, ¿no? Se considera como vulnerabilidad, ¿verdad? Que la mujer muestre emociones. ¿Qué pasa con la violencia a la mujer? ¿Cómo afecta a la salud mental la violencia que viven las mujeres? Oh, mira, estamos expuestas. Mira, es un tema complejo porque hay gente que no lo va a notar y va a decir que exageran las mujeres, que no es así, que hay mujeres que también agreden a hombres y demás. Es complejo, pero sería muy bueno desarrollar esa mirada, ¿no? Desde una mirada de la mujer, la que sufre problemas.
estamos expuestas desde niñas, ¿no? Y bueno, digamos que caemos en una relación de pareja donde hay violencia, cualquier tipo de violencia. Entonces, ¿cómo afecta esto? Desde el mismo hecho de estar en una relación donde vivimos violencia, la mujer está en continua tensión, estás en continuo estrés, ¿no? Aunque la mujer misma no se dé cuenta, está con ese estrés, esa tensión constante. ¿Y cómo se manifiesta a nivel de salud? Eh, Física, puede haber dolores de cabeza, dolores inespecíficos. Las mujeres van y consultan con los médicos generales por estos problemas gastrointestinales que no le pueden poner un nombre. Y se ve que se ha desarrollado los trastornos de ansiedad en las mujeres, ¿no? Los trastornos de ansiedad se traducen, por ejemplo, en síntomas como palpitaciones, como tensión muscular, problemas de insomnio, problemas en el apetito. Entonces, ahí cuando uno está viviendo esa situación de violencia y se ha visto que cuando la mujer, después de haber sido víctima de una relación de violencia, pasa a ser sobreviviente, empiezan a aparecer otros problemas. Por ejemplo, el estrés traumático que puede vivir, también depresión durante el estar siendo víctima, y depresión también posterior, ¿no? Trastornos alimenticios, por ejemplo, a modo de protección, empezar a comer mucho. Muchas desarrollan bulimia, también muchas se refugian en el tabaquismo, el alcohol, también empiezan a consumir alcohol. Las Incluso mujeres. el trabajo compulsivo, ¿no? También como para evadir esos espacios de violentos. Fíjate que el día que nos entrevistamos para esta plática hablamos de las múltiples violencias que viven las mujeres, estas desigualdades sociales, culturales, las discriminaciones, las exclusiones, yo me quedé pensando cuando lo empezamos a platicar y que dijimos, bueno, hablabas tú de las violencias que vivimos como con la pareja por estos estereotipos de género y lo que la sociedad espera de nosotras como mujeres, ¿no? Que nos enseñan a ser cuidadoras, a amar a otros, a amar a las demás gentes, pero nunca nos enseñan a amar y a cuidarnos a nosotras mismas. Y en este no cuidado de nosotras nos relacionamos esperando al príncipe azul, esperando una vida feliz para toda la vida, y resulta que eso no sucede. Pero además nos enseñan también a ser el pilar de la familia, la madre abnegada y sumisa, la que todo lo da sin condiciones, incondicional y abnegada. Y incondicional y abnegada es muy fuerte, porque incondicional es no pone condiciones y abnegada es se niega a sí misma, ¿no? O sea, esas es como las frases principales. Y cuando sucede esto desde que te van educando desde niña y que a veces corres el riesgo de vivir un abuso sexual y en el trabajo un acoso laboral, y hablábamos de esta parte nos platicabas tú del hospital, de cómo se dan las diferencias también ahí desiguales en el trato a los médicos. Hablemos un poquito de eso para poder ir aterrizando todas las múltiples violencias que pueden vivir las mujeres. Mira, son muchas. Yo por eso digo, es difícil que un hombre las entienda porque no las ha vivido, ¿no? A ver, te comento, cuando yo estaba en la carrera, yo no tenía ni idea de la perspectiva de género, ¿no? Para mí era un mundo total, todos iguales. Entonces, recuerdo que cuando me tocó pasar anatomía humana, tenía un docente muy estricto, y el docente nos trataba mal a las mujeres y solo se dirigía a los hombres, ¿no? A las mujeres casi no nos miraba. Y cuando alguna vez, digamos, nos prestaba atención en lo que estábamos haciendo, en nuestros trabajos, disección y todo eso, nos decía, ay, esta vieja no sirve para nada. Ay, esta vieja debería irse a su casa. Era como casi cada clase, ¿no? Ay, estas viejas vienen a conseguir marido a la universidad. ¡Qué fuerte! ¿No? ¡Qué fuerte! Nos decía eso. Y entonces, como no tenemos esa mirada, decíamos, ay, qué malo este docente, nada más, ¿no? Pero de por sí ya te sientes agredida, pero tienes que aceptarlo, ¿no? Porque es su carácter, porque así es el docente, porque es antiguo y todo aquello. Luego, digamos que eso lo viví así.
en la especialización, en la residencia médica. Me tocó tener, cuando yo estaba residente de primer año, de nuevo ingreso, me tocó tener residentes mujeres superiores, ¿no? Todas mujeres. Y en mi grupo era heterogéneo, mujeres y hombres. Pero era increíble cómo era la preferencia de las residentes mujeres hacia los varones, ¿no? Como la forma, el trato, la forma de hablarles, e incluso a algunos les disminuían su trabajo y no los pasaban a nosotras, a las mujeres, ¿no? Las cosas que ellos debían hacer no las ponían a nosotras y nosotros salíamos más tarde o teníamos que hacer más cosas y no había manera de reclamo, ¿no? Entonces también yo veo que hay... Las violencias las reproducimos tanto hombres y mujeres porque estamos educados así, porque culturalmente estamos educadas a vivir así, ¿no? O sea, si el hombre es superior, pues ¿quién tiene que hacer el trabajo del hombre? Pues la mujer, ¿no? Y esto no sucede, y te digo que de esa plática me quedé pensando, y incluso hasta soñé con eso, porque visibilizar esas violencias que están naturalizadas duele. Tener perspectiva de género tan importante duele, porque mirar, por ejemplo, que dices, bueno, cuando te casas en tu misma familia, en tu misma casa hay desigualdades, porque el hombre se va para trabajar, tiene más derecho y posibilidades ahora ya no tanto, pero sin embargo sigue habiendo otras desigualdades de poder tener éxito profesional, y la mujer va tomando trabajos más sencillos, que le ocupen menos tiempo para poder atender a los hijos. Esa es parte de las desigualdades, pero además ese trato continuo de tú no puedes, lo que me decías tú, que te decía tu pareja, tú no, ya doctor, y te dice, tú no puedes ni siquiera cuidar, aliviar un resfriado, y sales a la especialización y te tratan igual. Esas mujeres vienen nada más a buscar marido aquí, pero hablábamos desde que sales a la calle, das un paso, sales de tu casa huyendo de las múltiples violencias, incluidas a veces desde tus padres, ¿no? Desde esta cultura de tú tienes que hacer el quehacer y tu hermano no tanto, o sea, de estas sobrecargas de trabajo que se dan de manera desigual desde la casa de origen, desde tu familia de origen. Y luego sales a la calle y te encuentras con que ya te dieron un piropo que tú no querías que te dieran, te subes al metro, ya te están acosando, ya están invadiendo tu cuerpo, te sientas en un pecero y te sientas en un espacio en donde un hombre abre las piernas y él ocupa todo el espacio y tú te tienes que ir reduciendo y haciendo chiquita. O sea, todas estas violencias que se van dando en la vida cotidiana están naturalizadas, que dices, ay, no se hagan las víctimas. Yo dije, pero ¿de verdad es esto? ¿De verdad es? Así es en la sociedad, así es. Y luego pensar lo que decíamos, que tienes que ser la madre buena, abnegada, la que da todo. Entonces, todo ese cúmulo de creencias, de desigualdades naturalizadas, de exclusiones, de acosos en mi trabajo, todo eso, ¿cómo se traduce en la salud mental de una mujer? ¿Qué consecuencias tiene? Mira, son múltiples cargas. Todos tenemos cargas. Los hombres también, secundario a esto de esta estructura que tenemos, que es androcentrista, que es patriarcal. Todos llevamos cargas, porque mira, las mujeres, como tú dices, debemos ser cuidadoras, ver por todo, se nos restringen algunos derechos, el trabajo doméstico para nosotros es el doble, ¿no? No está repartido de igual manera. Que un poco está cambiando, sí, pero no es lo suficiente, se sigue reproduciendo eso, ¿no? Así como a las mujeres nos afecta y es un peso y una carga que va a derivar en que podemos sufrir más trastornos afectivos y otro tipo de problemas de salud mental, también los hombres, por esta carga, pueden desarrollar eso porque se les obliga a ser fuertes, cuando a veces no lo pueden ser.
se les obliga a ser proveedores y que siempre tienen que tener trabajo. ¿Y qué pasa cuando no tienen trabajo? ¿Qué pasa cuando no pueden cumplir? En ellos también es una carga y vienen los problemas de adicciones, ¿no? En estos casos. Ahora, dices en la mujer. En la mujer, pues sí, tenemos ese problema, esas expectativas, eso de tener que ser siempre perfecta en el hogar, causa problemas a nivel de salud en general. Por eso las mujeres tienen, por ejemplo, el síndrome de colon irritable, están con problemas de migraña, cefalea tensional, disminuyen las defensas, predisposición a otro tipo de problemas. En la salud sexual y reproductiva también hay problemas, ¿no? Y en la salud... Y ahí finalmente también en la salud sexual y reproductiva también hay otras creencias, ¿no? De que le tienes que cumplir a tu marido porque si no le cumples se va con otra, de que tienes que aceptar una relación a lo mejor sin protección cuando él está teniendo otras relaciones por fuera, en donde tu cuerpo se vuelve vulnerable, está expuesto a enfermedades, y que tienes que tener una relación sexual cuando tú no tienes ganas de tenerla, cuando te están violentando. Fíjate que a mí me ocurrió algo y yo siempre hablo de mis experiencias. Cuando yo estaba por divorciarme, y fui a una terapia de pareja buscando salvar mi matrimonio, porque eso es lo que se espera de lo que se espera de la mujer en la sociedad. O sea, tú tienes que salvar el matrimonio aunque sea sacrificándote, ¿no? O sea, las mujeres llegan muy tarde también a la atención precisamente por esta sensación de, o llegan muy rápido a una terapia porque lo que buscan es salvar el matrimonio, preservar el hogar de los hijos. Y entonces me acuerdo, esto fue hace más de 10 años, y recuerdo que fui una terapeuta de pareja en donde nunca me escuchó. Ella me decía, es que usted tiene que vivir con su pareja para que, pues ya, señor, llévesela al hotel, o sea, pero no me ha entendido, o sea, estoy viviendo, no tengo ganas de tener una relación sexual. Y entonces, cuando yo le explico que no tengo ganas, ella me dice, luego es que, no, me dice, entonces tienes que ir a ver a un ginecólogo, cero perspectiva de género. Por eso es tan importante la perspectiva de género, porque la perspectiva de género mira todo el panorama y mira atrás de las situaciones que se están viviendo. Ella me manda con una ginecóloga de su confianza que tampoco tiene perspectiva de género. Y oye, yo llego a la ginecóloga y le digo, me dice que tiene, pues es que me dice la psicóloga que venga con usted porque yo no tengo apetito sexual, pero además lloro mucho, o sea, me duele todo. Pues claro, me estaba doliendo la violencia que estaba viviendo, y ella lo que me dice, no, pues vamos a tenerle que inyectar hormonas, porque su problema es que está mal de las hormonas y no sé qué, me empieza a inyectar, me sale una bola en el seno. Entonces dices, ninguna de las dos especialistas tenía una perspectiva de género. A pesar de que yo decía, es que me estoy divorciando, es que me quiero divorciar, es que ya no quiero estar con él, ellas estaban también reafirmando sus estereotipos de género, de que casi el matrimonio es lo más importante, y entonces inyéctenle a la señora todo lo que se pueda para que tenga apetito sexual, para que deje de llorar y acepte su matrimonio como es. Nunca una pregunta, ni siquiera un análisis. Es que yo ya sabía que estaba viviendo violencia, y les digo, es que estoy viviendo violencia, y me dice, no, es que no puede ser violencia, señora, ¿cómo no la va a vivir si usted no le cumple a su marido? Pues toda esa reproducción de estereotipos de género daña mucho más a la mujer, porque dices, entonces la culpable soy yo. Si de por sí ya hay una decisión en la mujer de que en mi había, y veo en muchas mujeres que atendemos a Casa Gaviota, en Casa Gaviota nos damos cuenta que hay una decisión entre esa dualidad de tener que ser para la que te educaron y querer ser la que quieres ser, ¿no? Hay algo en tu interior, que es esa sabiduría femenina que te dice, en este lugar no estás segura, estás en peligro. Pero también hay otra que te dice, tienes que conservar tu matrimonio, tú eres la madre de los hijos y tienes que cuidar que el matrimonio y la familia perfecta esté ahí. Entonces, además eso se suma a las ya de por sí violencias, exclusiones, discriminaciones, esa lucha interna que hay en ti
por ser lo que no quieres ser y por quererte salvaguardar la vida y buscar un bienestar y una paz emocional. Entonces, creo que todo esto repercute en la salud mental de las mujeres. Sí, no, y aparte con el ejemplo que me das, por ejemplo, ahí se puede ver cómo es esto de tener una visión lineal, ¿no? De causa-efecto, eso sucede por esto y punto, hay que arreglarlo. Y no tener esa perspectiva, esa visión más amplia de ir viendo por qué está sucediendo, cómo se da. Ahora, tú me dices, por ejemplo, disminución del apetito sexual, ¿no? Ese es un síntoma de depresión. Después, lloro todo el tiempo, estás así como muy sensible. Eso podría tomarse como otro síntoma de depresión. Te duele todo, dolores inespecíficos, podría tomarse. No sé si había fatiga, cansancio, insomnio. O sea, se podía haber integrado un diagnóstico de depresión mayor, ¿no? Y ahí tendríamos que haber visto las causas de esa depresión. Si bien decimos que puede ser... son neurotransmisores y demás, pero hay causas también del exterior que van a producir, van a hacer que esta aumente más, ¿no? Bueno, y en este caso, si está sufriendo violencia, obviamente va a aparecer una depresión. Entonces ahí se podía, digamos, integrar ese diagnóstico y darte otro tratamiento, otra visión, y evidentemente, para dar terapia en pareja, hay que averiguar si está viviendo la persona violencia, porque en algunos casos está contraindicado, porque el agresor no, digamos que no tiene la disposición de cambiar, de reaprender otro tipo de conductas, quiere someter, quiere controlar, ¿no? Y el ir a una terapia de pareja donde la mujer expone sus sentimientos, sus emociones y todo lo que piensa puede ser usado en su contra. Sí, aquí, por ejemplo, nosotras en Casa Gaviota lo que buscamos es fortalecer a la mujer para que pueda ser libre de tomar sus propias decisiones, para trabajar esas emociones. Y bueno, cuando necesita una ayuda psiquiátrica, que ya tiene una depresión o un trastorno de ansiedad y eso, pues ya son canalizadas contigo para que las atiendas desde la parte psiquiátrica, ¿no? Pero definitivamente yo creo que es muy importante detectar a tiempo la salud, el origen y las causas que están detonando las situaciones que está viviendo la mujer. Y eso solamente te lo va a dar la perspectiva de género. Exacto, Lolita. Además, por ejemplo, si un profesional tiene esa mirada, va a poder ayudar a la paciente a verbalizar, poner nombre a las cosas, porque la persona que sufre violencia no está entendiendo casi nada. O sea, cuando está en el problema, realmente tiene dificultades para identificar muchas cosas, porque como tiene que sobrevivir, como está siempre en tensión y en alerta, algunas cosas pasan, está en modo de supervivencia y muchas cosas salen de su mirada, de la propia mirada de la persona que está viviendo la violencia. Entonces el profesional puede ayudar preguntando, llevando poquito a poco para que la mujer pueda, digamos, ir soltando todo lo que está viviendo. Hay mujeres que no se dan cuenta, ¿no? Vas cayendo como en una tela de araña, así que te va envolviendo de a poquito, porque para que una mujer caiga en una relación de violencia no es de un día para otro. Ha habido un trabajo previo, constante, ¿no? Y aparte de los mandatos culturales, ¿no? Que como, no sé si te comenté una vez el ejemplo de que a mí me tocó vivir una relación de violencia y me acuerdo que yo no me daba cuenta. O sea, para mí, yo lo justificaba él, su carácter, así es él, es su personalidad, es un poquito dominante, ¿no? Yo lo tenía así. Hasta que me acuerdo que una vez me visitó mi hermana y escuchó cómo me hablaba y me dijo, ¿por qué dejas que te trate de esa manera? ¿Por qué dejas que te hable así? Y yo, pero no, ¿cómo? No me dijo nada. ¿Qué hizo? No me di cuenta. Después de que ella me dijo eso, le empecé a prestar atención a sus formas de hablarme y todo aquello, y entonces desperté completamente, ¿no? Porque empecé a notar cada situación, y bueno, de ahí ya partió miles de cosas, pero fue ese el punto. Ahora, en consulta, alguna vez me ha tocado estar con señoras que sufren depresión que tampoco se dan cuenta que están sufriendo violencia. Al estar haciendo la historia clínica, los antecedentes y demás,
Me dicen, sí, es que mi marido es muy celoso, mi marido no quiere que salga, tengo que trabajar, pero todo el dinero lo administra él, porque cuando le digo, voy a tener que tomar tal medicamento y tal, ay, es que no sé si alcance porque mi esposo no me da, pero usted trabaja, sí, pero todo se lo doy a él, ¿no? Entonces, no se está dando cuenta el nivel de control, coerción que está viviendo, la violencia económica, nada de eso. Entonces es ahí que con esa mirada ya podemos ayudarla y poco a poco irle dando esa visión, porque el primer paso es que la mujer se dé cuenta dónde está para poder salir de esa relación. Claro, indefensión aprendida, Claro, es algo que se va como desarrollando, porque lamentablemente el agresor es lo que hace, ¿no? Ir aislando, ir encerrando, descalificando, bajándole la autoestima, haciendo que la mujer piense que no tiene oportunidades, no tiene salidas, de que solamente con él va a estar bien. Y entonces empieza a ver un panorama donde no hay salidas, solo le queda estar con él, ¿no? De que no hay otra oportunidad. Y es ahí de que hablamos de la indefensión aprendida. ¿Qué pasa con una mujer? Y me pasó a mí, te lo digo, y yo lo entiendo, pero quisiera preguntártelo, dejarlo en evidencia. Cuando una mujer, por ejemplo, yo, cuando estaba viendo las violencias, primero no las creía porque tenía un nivel educativo. O sea, yo ya tenía una licenciatura en ciencias de la comunicación, tenía una empresa, y entonces como que yo me sentía en esa parte económica muy fuerte. O sea, era una mujer que sabía proveer mis propios recursos, siempre lo supe. O sea, creo que es algo que lo aprendí desde niña. No dependo económicamente, nunca he dependido, por la gracia de Dios, de nadie para que no fuera de niña, pues, en la parte económica. Entonces, cuando a mí me dicen que yo vivo violencia, primero no lo creo, porque ¿cómo? Si yo soy proveedora, si yo soy empresaria, si he ganado premios, no me la creía. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la violencia? ¿En dónde se da? Porque todos pensamos que la violencia se da en niveles donde no hay bajos socioculturalmente, económicamente. Y te estoy escuchando, por ejemplo, que tú dices que la viviste ya estando en la especialización, no solamente en la parte de afuera, en la parte social, en la parte laboral, sino desde la pareja. O sea, ¿por qué si tenemos, han pasado por aquí abogadas, doctoras, aquí en la asociación para atenderse, empresarias, para atenderse por violencia, que lo único que te refleja es que la violencia es un cáncer social que da, no mira ni nivel social, cultural, económico, ni nada. Se permea en la sociedad, ¿no? Sí, está a todo nivel, o sea, no es que le va a pasar solamente a un grupo determinado de la población, ¿no? Pensamos que las personas, digamos, en una situación socioeconómica baja son las que tienen mayor posibilidad de sufrir. Y no, esto se da en todo estrato, o sea, no hay edades, no hay nacionalidades, no hay un tipo ni religiones que te predispongan para un tipo de violencia, o sea, todas podemos en algún momento de la vida sufrir, ¿no? Estar de este lado, de ser víctima de una relación de violencia. Por eso decían, no hay un perfil de víctima. Antes trataban de decir como modelo explicativo de que las mujeres con una personalidad, con rasgos de personalidad dependiente, eran las que más caían en este tipo de relaciones, pero después de haber hecho análisis y demás, realmente no se puede determinar que haya un perfil en específico, ¿no? Para sufrir violencia. Y lo vemos a diario, lo vemos en las noticias, casos donde ha habido violencia, y son en muchos estratos sociales, ¿no? Y con niveles académicos, además. Y te cuento que eso genera culpa, bastante culpa, y vergüenza, porque ¿cómo te va a pasar a ti si estudiaste? ¿Cómo te va a pasar a ti si tuviste mejores oportunidades en la vida, ¿no? Y no se trata de eso, porque el tener una profesión no te vacuna contra la violencia. No te vacuna contra ese sistema patriarcal
que finalmente, desde que antes de que nazcas ya te están educando, ya te están metiendo en el ADN todo este tema de violencia. Por eso es tan importante que tengas, como profesionista, tengas esta perspectiva de género. Y por eso es tan importante que las mujeres que se atienden vayan a lugares en donde los profesionistas tienen perspectiva de género. Creo que es muy importante porque hay otro mecanismo de defensa que supongo que yo, a ver, explícamelo. Te decía que cuando yo viví la violencia, llegó un momento en que yo primero negaba que la viviera. Después dudaba de mi propia percepción, porque además decía que lo que me estaba pasando yo lo estaba inventando. Porque además, cuando empiezas a querer poner límites para salir de la violencia, se recrudecen todas las formas de violencia para seguirte manteniendo bajo control. Y entonces ahí yo ya no podía negar la violencia, o sea, ya estaba la violencia instalada desde toda la vida, desde el noviazgo, que no lo ves, como tú dices, se va tejiendo una telaraña, pero cuando te das cuenta, cuando la haces visible y quieres pararla, entonces ahí se detonan todas las demás. El proceso es que quieras, que primero la niegues, que digas, no, yo no estoy viviendo violencia, ¿cómo yo? No. Después, cuando aceptas que la vives, empiezas a darte cuenta, ese despertar de la conciencia, de ver que la estás viviendo, entran varios mecanismos. Y tú dime si así es. Digo, todos los procesos de las mujeres son distintos. La indefensión aprendida. ¿Cómo voy a salir de esto? No voy a poder, no soy capaz. 2, te digo más o menos cómo lo viví yo. 2, lo estoy inventando. No me está pasando, esto que está pasando no es real. Estoy exagerando y lo estoy inventando. Y cuando me doy, bueno, de ahí salió mi libro, precisamente para escribir sobre que lo estaba viviendo, porque estaba dudando de mi propia percepción. Yo decía, esto no es real, es inventado, yo lo invento. Pero cuando estas violencias, como tienes tú un proceso de despertar, cuando ya vas poniendo límites y todo esto, resulta de que las violencias se apoderan de ti, porque la otra persona está acostumbrada a no perder el control, y entonces va a manifestar todas las formas de violencia posibles, y entonces ahí tú dices, no puedo defenderme, o sea, es más grande que yo lo veía como un monstruo de 7 cabezas, que se apoderaba de mí, y entonces yo me quedaba paralizada, pero sí pasé por esa sensación de negación. Cuando empiezo a aceptarlo y querer poner límites, me digo, no es cierto, yo lo invento, porque si lo invento, entonces no me hago responsable. No tengo que hacerme responsable porque es tan doloroso que es inventado. Después está ese sentimiento de indefensión aprendida y esa sensación de que es un monstruo y que si yo me muevo me va a matar. Y muchas de las mujeres que llegan a Casa Gaviota llegan así, es que si muevo me mata. No, si te quedas ahí te mata. Pero además, en todo ese proceso entra el sentimiento de culpa de cómo voy a dejar a mis hijos sin padre, cómo voy a romper el matrimonio. No lo quiero afectar, no lo quiero dañar, pero ya me pegó, ya me amenazó de muerte, ya me sacó la pistola, ya todo. Digo, eso no me sucede a mí, pero sucede con muchas mujeres. Ya me partió, ya me ahorcó, ya todo, pero no lo quiero afectar. No lo quiero afectar porque no le quiero hacer daño porque es el padre de mis hijos. Y entonces van creciendo todas las formas de violencia, pero hay una dualidad de pensamientos, de culpas, de vergüenza, de lo oculto que no se den cuenta, pero además cómo lo voy a acusar, porque además las mujeres no tenemos la cultura de la defensa legal. Y se hace un cóctel de emociones y sentimientos que por supuesto nos llevan a dañar nuestra salud mental. Exacto. Sí, no, es que mira, todo lo que se vive dentro de una relación de violencia, ¿no? Se supone que ese debería ser tu espacio seguro. Estás con una persona donde se supone que estaban ahí para trabajar en equipo, ¿no? Para los dos construir algo juntos. Y de repente pasa que uno de ellos quiere dominar, quiere controlar, y empieza a desplegar una serie de estrategias para controlarte, para que no te vayas de su lado. Y ahí viene esto, ¿no? De ir manipulando las situaciones, ¿no? De agredirte de una forma a veces pasiva o directa, verbalmente, y después negar, decir, no, yo no lo dije, yo no lo hice. Entonces, empieza a hacer que la mujer dude de sí misma,
Hay un término que se llama el gaslighting, ¿no? Que es luz de gas, pero bueno, es un término que se utiliza en estos casos cuando el agresor le cambia el significado de las cosas y quiere hacerle creer a la mujer que ella es la que está mal, la que está equivocada. Por ejemplo, ¿no? Te pongo un ejemplo. De repente el esposo le grita, le dice que cocina mal, que cocina feo, que por qué tenía que casarse con ella y demás, ¿no? Pasa el episodio, ella le reclama, le dice, ¿por qué me tratas de esa manera? Y ahí, yo no te traté mal, ¿en qué momento? Pero me gritaste, me dijiste esto. No, o sea, ¿por qué no vas a revisarte? No es cierto, estás inventando todo. De verdad creo que estás muy mal. Pues imagínate cómo le da vuelta para hacerle dudar a la mujer de su propia cordura, ¿no? También en un comentario leí que decía, los hombres te aíslan para eso, ¿no? Para que nadie pueda ayudarte, para tenerte más en control. Y obviamente es una estrategia el aislamiento, te quita toda red de apoyo, o sea, no tienes, te hace pelear con las amigas, y si no te hace pelear con las amigas, cuando van a un evento social, te hace quedar mal como para que no regreses. Te va acercando, ¿no? No quiere que te comuniques con familiares, de hecho, mejor si se van a otra ciudad o se van lejos de la familia. Entonces son muchas estrategias y la mujer va poquito a poco, digamos, cayendo en todo esto y por eso no lo puede ver y está esta negación, porque aparte empiezas a vivir mucha angustia, mucha ansiedad y un factor protector también es, si no puedes cargar con todo, empiezas a tener esto de la negación, ¿no? Porque cargar con todo de una sola vez sería demasiado fuerte. Entonces, el despertarte es poco a poco. Y te lleva a esas enfermedades mentales de las que hablabas, depresión, ansiedad, ataques de pánico, sentimiento de minusvalía, ¿no? También. Sí, son parte, digamos, de lo que nosotros clasificamos como depresión. Estos sentimientos de minusvalía están sentimientos de culpa, ¿no? O la desesperanza que hay también se presenta en la depresión, eso de nunca voy a salir de aquí, pues aquí me voy a quedar y así me tocó vivir y quedarse así, ¿no? No pelear un poquito por mejorar la calidad de vida. Y con la perspectiva de género, entonces podríamos detectar todo esto que envuelve a la violencia, todos estos síntomas, todas estas, buscar la causa, el origen por el que la mujer está teniendo esa depresión o de ansiedad, ¿no? Nos proporciona, yo había dicho, es un plus, ¿no? El poder ver con esta perspectiva, ¿no? El conocer además cómo se dan los mecanismos de la violencia, cómo la mujer reacciona. Ante todo, esto te puede ayudar a que no consideremos a la mujer que vive violencia, ¿no? No la consideremos como la culpable de lo que le está pasando, porque he visto que en muchas áreas, en el área de derecho, en la procuraduría y demás, a quienes les toca atender a estas mujeres que van en búsqueda de ayuda, la vuelven, o sea, la consideran culpable, débil, ay, va a retirar la denuncia, ¿para qué la pone ahorita si después ya lo va a perdonar? Nos hace perder el tiempo. Los abogados no quieren atender estos temas, va a regresar con él, ¿para qué perdemos tiempo, no? Es lógico, la mujer está débil y puede regresar. Se ha visto que después de los 3 intentos recién lo puede dejar definitivamente porque se deja convencer de que va por las promesas de cambio, de que todo va a mejorar, de que se va a someter a terapia, y un montón de promesas que la mujer quiere creer porque se siente indefensa, insegura, cree que no va a salir. ¿Por qué? Porque aparte de haberte aislado, no te han dejado trabajar. Y si te dejan trabajar, no te dejan, digamos, tú decidir sobre tu dinero. Y entonces la mujer está totalmente, digamos, sin recursos para poder ser vulnerabilidad. El estado vulnerable, exacto. El especialista, el psiquiatra, el psicólogo, el abogado, el doctor, el ginecólogo, la ginecóloga, tendría que percatarse de esas situaciones. Por eso pensamos que la perspectiva de género es un derecho de las mujeres. La atención con perspectiva de género ya es en este momento un derecho de las mujeres y una obligación para los y las profesionistas. Porque definitivamente
tener una situación a una persona que está en una violencia, que está viviendo una situación así, y el doctor no logra verlo, puede pasar que mañana tal vez ya no la pueda ver. Exacto. Y mirarlo con perspectiva de género puede hacer una diferencia en que la mujer no solamente esté viva, sino que además encuentre un bienestar. Y Claudia, me encanta platicar contigo. Yo creo que un último mensaje que quisieras dar a los profesionistas o a las profesionistas que están día con día trabajando con mujeres y con hombres incluso, ¿no? Con niñas, con niños, o sea, ¿por qué la importancia de la perspectiva de género? No, Ciérranos con algo, Claudia. Bueno, pero antes de cerrar, por ejemplo, yo estaba leyendo un comentario de Cris que dice que cuando la mujer va y pide ayuda, no va diciendo sufro violencia, no va y dice, estoy sufriendo violencia y entonces quiero que me ayude. No, va por otros temas. Y entonces ahí es el profesional que está atendiendo, que debe tener, digamos, esa mirada para poder poquito a poco ir tomando elementos y detectar si sí o no está viviendo violencia esa persona y de esa forma ayudarle, ¿no? Eso es, por ejemplo, lo que comenta, y sí, totalmente. Muchas de las consultas que llegan con los psicólogos o a medicina familiar, medicina general, no son por violencia. Las mujeres van descubriéndolo. Que vive la violencia. Sí, definitivamente, las mujeres, por ejemplo, aquí hay varios tipos de situaciones que viven las mujeres y que pueden llegar, por ejemplo, te puede llegar una mujer porque ella siente que es violenta. Ella se asume que es la violenta. Cuando vas descubriendo que lo que ella hace es una expresión de agresión, que no es lo mismo, porque la agresión es una respuesta a la violencia y que lo que estás utilizando es un instinto de supervivencia porque no sabe cómo hacer para defenderse. Otro tipo de mujer que llega aquí es para salvaguardar su matrimonio, para defender el matrimonio, para que no se divorcien. O sea, porque la mujer, y qué bueno que lo comentó Cris, muchas veces no llega para un beneficio propio. Llega porque ya no puede, o sea, porque ya la rebasó, o llega para buscar la forma de seguir, para preservar a su familia, para cuidar, para que sigan juntos, para que está buscando otra cosa. Y una gran ventaja que tenemos aquí en Casa Gaviota es que llega buscando algo que a lo mejor no sabe qué es, pero lo que encuentra es que se encuentra ella misma. Lo padrísimo de esto, ¿no? Que desde una perspectiva de género no sigues legitimizando los estereotipos de género, sino los vas deconstruyendo para que ella pueda romper todas esas creencias y encontrarse a sí misma. Y a partir de sí misma y de su propio amor, del amor propio que se puede tener y autocuidado, entonces sí empezar a tener otro tipo de relaciones. Y eso hace un profesional con perspectiva de género. Exacto, Lolita. Hay, perdón, otro comentario también que dice Marilu. Pasa cuando la que ejerce violencia, la agresora, es la mujer. Y tú ahorita ya comentaste que muchas veces cuando hay una relación de violencia en la pareja, la mujer responde de forma violenta, pero en defensa, como una forma de autodefensa, ¿no? Y esto es usado por el agresor en contra de ella, porque él va y la denuncia a ella. Pero también, Lolita, hay mujeres que agreden. O sea, los hombres también pueden vivir violencia en la pareja. Es un porcentaje más bajo y además muchos no denuncian, pero existe, ¿ya? Yo he conocido, he tenido pacientes, hombres que están sufriendo violencia. Y entonces, cuando ahondamos en la situación, la mujer tiene una estructura, un patrón de pensamiento bastante machista, ¿no? Donde ella reproduce lo que vivió en su hogar y todo lo que hacía, digamos, el agresor en su casa, ¿no? Y además que también ejercen realmente, te pongo este ejemplo, de una pelea que se estaba dando entre los dos, pero por cosas muy mínimas, ¿no? Y entonces
él no respondía porque él dice, yo no puedo golpear a una mujer. Y entonces es ella la que empieza a hacer el escándalo, va, ella lo cachetea, o sea, le da bofetadas, le arranca la camisa, hace un montón de cosas, rompe objetos y demás, ¿no? Y él le dice que se calme o va a llamar a la policía. Y ella le comenta, ya, hazlo, y yo te denuncio a ti por violencia. Y yo digo que me estaba defendiendo, que fuiste tú quien me atacó. Entonces, sí hay mujeres que pueden ejercer, claro, es un menor porcentaje, pero también aplicamos esa mirada en estos casos, En esta ¿no? perspectiva, pero finalmente, eh, yo te puedo decir que es una mínima parte, y puede ser que la mujer tenga otro tipo de trastornos, por ejemplo, Sí, esquizofrenia, bipolaridad, para que sí, reaccione así, porque la mayoría de las mujeres, te voy a poner un ejemplo, estas mujeres que están manifestándose, que si son anarquistas, que si no lo son, que si las que se manifiestan y están rompiendo, golpeando monumentos o pintando calles y todo esto aquí en la Ciudad de México. Y yo me pregunto, ¿es violencia o es agresión? Y sola me respondo, es una forma de agredir, de dar una respuesta a las violencias y a la impotencia que sienten de que no les han resuelto todas las demandas que se están pidiendo como mujeres. Y yo me estaba preguntando, ¿por qué este diplomado de atención a las violencias de género es tan importante para mí? Es una forma de manifestarme. Es de verdad, y creo que las que están aquí en esta unión de mujeres y todas las que vamos a estar, es una forma de expresar y manifestar ese enojo, esa impotencia, de sumar, porque si tengo yo un problema de cadera y he ido en otros años a manifestaciones y he estado presente, y yo digo, es que si pudiera manifestarme de otra forma, ¿cómo lo haría? Igual estaría pegándole, pintando los monumentos, rompiendo cristales, o sea, hay tanto enojo dentro de la mujer como una respuesta de la violencia, que yo si pudiera hacerlo, lo haría. Pero como no puedo, porque ya no les aguanto, es más, en la última manifestación del 8 de marzo fui, pero tuve que rentar un carrito para que me llevara, y la verdad es que vi toda la sororidad de las mujeres, vi todo el enojo que hay dentro de muchas. Y yo te puedo decir que dentro del mío a lo mejor de mi enojo hacia la impunidad, a las respuestas que da el Estado, a las formas tan patriarcales que se dan en la sociedad, que estoy enojada. Y digo, bueno, pues ¿cómo saco mi enojo? Pues creando cosas. Y me enojo no por mí, es por mi hija, por mi abuela, por mi hermana, por todas las mujeres que atendemos en Casa Gaviota. Sí tengo un enojo, sí me siento con esta impotencia de poder hacer más, y es una forma, este diplomado al cual le invitamos a todas y a todos los que se quieran sumar a hacer no solamente un cambio personal de vida, sino porque te impacta en tu vida, ¿sabes? Va a haber una formación con perspectiva de género, pero también va a haber una sensibilización, porque el reto principal es que pase por tu cuerpo, que tú deconstruyas como profesionista, pero no como profesionista, sino como ser humano, como persona primero, como que deconstruyas esa educación patriarcal para que después puedas impactarlo en tu vida profesional. ¿Y qué posibilidades o qué te abre de posibilidades esta perspectiva de género? Pues te abre la posibilidad de ser un mejor ser humano, te abre la posibilidad de ser un profesionista empático, te abre la posibilidad de salvar vidas, de mirar y detectar a tiempo la violencia que pueden estar viviendo las mujeres, que puedan ponerlas en riesgo. Te abre las posibilidades de ser un profesionista exitoso, íntegro, con ética, y te abre la posibilidad de ser parte de la historia, de transformar este país que tanto lo necesita. Pues yo creo que por mucho, las que nos estamos manifestando a través de este diplomado, les vamos a dar lo mejor de nosotros
para que haya un cambio en su vida personal, en su vida profesional y que impacte en la sociedad y que puedan además lograr una remuneración económica, porque estábamos viendo las estadísticas y hoy más del 50% de las mujeres son las que acuden a solicitar un divorcio. Hoy tenemos muchas mujeres que están visibilizando las violencias y que están llegando a tiempo porque de alguna manera están recogiendo los fondos de dolor de otras mujeres que ya pasamos por esas situaciones. Entonces yo creo que, pues, ya para terminar, los invitamos a sumarse a este mundo de posibilidades nuevas para vivir mucho mejor. Gracias y pues no sé, Claudia, si tengas algo que agregar. Bueno, Lolita, es importante tener esta visión. Yo los animo también, ¿no?, a que los profesionistas se interesen en estos temas, porque eso de verdad cambia la vida de las personas, ¿no? Solamente una actitud nuestra puede ayudar, puede cambiar la historia de una mujer y de su familia y de toda su descendencia. Solamente con una pequeña acción nuestra, ni siquiera mucha, ¿no? Eso desde el punto de vista, digamos, de ser más empático, de poder ayudar. Y bueno, la perspectiva de género debería estar en todo, en la educación, debería estar en las políticas públicas, de hecho ya se está empezando, pero debería estar más de lleno, porque así todos podríamos entender lo que estamos viviendo, ¿no? Y es un tema complejo que tiene muchas cosas por hacerse, pero este es un pequeño pasito que nos ayuda a generar un cambio. Muchas gracias, Claudia. Pues esperamos que haya sido de utilidad esta pequeña charla y las invitamos el día martes a que tendremos el tema de salud emocional con perspectiva de género. La atención con perspectiva de género es un derecho de las mujeres y una obligación de los y las profesionistas. Y debiera ser un requisito indispensable para la entrada de cualquier trabajo que tenga que ver con atención a mujeres, como lo decías tú. Gracias, pues nos despedimos, Claudia, un abrazo y un abrazo a todos ustedes. Bueno, no sé si tengamos preguntas o algo así, ya no. No, ya no leí ningún comentario. Gracias a ti, Lolita. Para mí siempre es un gusto hablar contigo y hasta podríamos hacer charlas de café con las experiencias. Sí, claro que sí. Pues si no tenemos ninguna otra pregunta, Dani, no sé si andes por ahí. Y si tengamos preguntas, y si no, pues con esto cerramos. No, parece que no. Parece que no. No tenemos. Ok. Bueno, pues muchísimas gracias, Dani, Claudia. Les mando un abrazo y ahorita nos vemos. Bye. Gracias, Lolita. Hasta luego. Bye. El incremento de las violencias de género demanda profesionales preparados que atiendan esta problemática social. Casa Gaviota, un vuelo sin violencia, te invita a formar parte del Diplomado de Atención a las Violencias de Género, Metodología de Intervención Psicoemocional, Jurídica y Social. Adquiere una formación multidisciplinaria con perspectiva de género que te permitirá tu crecimiento personal, la especialización de tu trabajo profesional y la transformación social. Logra una visión más profunda del fenómeno de las violencias. La sensibilización para atender con perspectiva de género. Conocimiento sobre los derechos y obligaciones legales de las mujeres. Herramientas psicológicas y holísticas para el acompañamiento integral. Capacidad de análisis para el abordaje o la difusión de las noticias.
creación de mensajes publicitarios que promuevan la igualdad. Todos y todas desde cualquier ámbito profesional podemos participar en la responsabilidad de erradicar la violencia. ¡Inscríbete ya! Este diplomado es para ti. Para mayores informes, consulta www.casagaviota.org.